Dicen que la ciencia existe para traer respuestas, para iluminar lo desconocido. Pero, ¿qué ocurre cuando quien se acerca demasiado a la verdad desaparece? A lo largo de la historia, algunos científicos e investigadores trabajaron en ideas capaces de cambiar el mundo, nuevas fuentes de energía, secretos de la conciencia, patrones ocultos de la realidad, datos que podían alterar sistemas completos, y de forma inquietante muchos de ellos se desvanecieron o murieron de una forma que es imposible ignorar. Se transformaron en casos cerrados, archivos sellados, investigaciones inconclusas. Este no es una lista de teorías sin fundamento, es un top de nombres reales, proyectos reales y silencios que todavía incomodan. Te presentaré historias donde la pregunta no es qué descubrieron, sino qué pasó cuando lo hicieron. Timothy no era un científico cualquiera, era un epidemiólogo respetado de la CDC de Estados Unidos, especializado en salud pública y en el análisis de patrones de mortalidad. Su trabajo consistía en detectar anomalías antes de que se transformaran en una crisis sanitaria. Su trabajo era ver lo que otros no podían ver y hacerlo a tiempo. En febrero de 2018 salió de su lugar de trabajo como cualquier otro día. No hubo despedidas extrañas, no hubo mensajes de alerta, simplemente desapareció. Días después su vehículo fue encontrado abandonado. No había signos de violencia, no había una nota, no había una explicación convincente. Lo inquietante es que quienes lo conocían fueron tajantes. No tenía motivos para desaparecer, no mostraba conductas erráticas, no estaba deprimido, no había conflictos conocidos. Al contrario, estaba profundamente involucrado en investigaciones sensibles relacionados con brotes de epidemias y la prevención de enfermedades a gran escala. Investigaciones que, según algunos colegas, tocaban información muy delicada, datos que no todos deberían conocer, patrones que podían anticipar algo demasiado grande. Con el paso del tiempo surgieron teorías cada vez más perturbadoras. Algunos creen que su conocimiento sobre futuras crisis sanitarias lo colocó en una posición muy incómoda. Otros sostienen que su desaparición fue una advertencia silenciosa. Y también está la versión oficial, que reduce todo a un caso trágico sin responsables ni respuestas. ¿Por qué en el mundo de la ciencia, donde todo debería poder explicarse, este caso permanece en la oscuridad? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te está gustando este video, por favor suscríbete, que eso ayuda mucho a que este canal siga creciendo. Jacobo no solo fue un neurocientífico, fue una de las mentes más fascinantes, polémicas y desconcertantes de la ciencia mexicana y latinoamericana. En el punto más alto de su carrera desarrolló la llamada teoría sintérgica, una propuesta que desafiaba los límites de la neurociencia, donde la conciencia humana no solo era un producto del cerebro, sino el resultado de una interacción entre la mente y una estructura profunda de la realidad. Una idea perturbadora, que la realidad que percibimos no es fija, que no es objetiva, y que podría estar siendo construida constantemente por nuestra mente. Para explotar esto, cruzó una línea que pocos científicos se atreverían a cruzar. Combinó neurociencia con psicología, física moderna y tradiciones ancestrales, estudios curanderos, chamanes y estados alterados de conciencia, fenómenos que parecían desafiar toda explicación científica convencional. Y entonces desapareció. El 8 de diciembre de 1994 se desvaneció sin dejar rastro. No hubo despedidas, no hubo mensajes claros, no hubo pruebas concluyentes, simplemente dejó de existir para el mundo público. Antes de su desaparición, había colaborado con investigadores internacionales y trabajando con conocimientos considerados incómodos, incluso peligrosos para ciertos sectores académicos. Ese cruce entre ciencia formal y la sabiduría ancestral alimentó teorías inquietantes. Algunos creen que decidió aislarse voluntariamente, alejándose del sistema para continuar su investigación en silencio. Otros sostienen que simplemente fue silenciado
por tocar límites que no deberían tocarse, límites donde la ciencia deja de ser segura y comienza a ser peligrosa. Lo único indiscutible es que su cuerpo nunca fue encontrado, y sin embargo su legado sigue vivo. No solo investigó la mente humana, terminó convirtiéndose en uno de los mayores misterios no resueltos de la ciencia latinoamericana. Un hombre que se atrevió a preguntar qué es la realidad, y que desapareció justo cuando parecía quizás estar más cerca de la respuesta. Eugene Mallove no era un científico marginal, fue un físico ingeniero del MIT y un reconocido divulgador científico, pero sobre todo fue uno de los defensores más persistentes de la fusión fría. Según quienes lo apoyaban, esta tecnología podría ofrecer una fuente de energía limpia, segura y prácticamente ilimitada. Una solución que cambiaría para siempre la forma en la que el mundo produce y consume energía. El problema era que durante años la fusión fría fue rechazada, ridiculizada y marginada por gran parte de la comunidad científica oficial. Mallove no solo creía en ella, la investigaba, la explicaba al público y luchaba abiertamente para que se retomaran los estudios que habían sido abandonados. Eso lo convirtió en una figura icónica y también incómoda. Justo cuando intentaba reactivar proyectos y atraer inversión para esta línea de investigación, ocurrió lo inesperado. En 2024, fue asesinado de una forma muy violenta. Las autoridades lo atribuyeron al crimen de un robo común, un hecho aislado, un caso cerrado. Pero para muchos la explicación nunca fue suficiente. No era solo una víctima más. Era alguien que insistía en reabrir puertas que otros preferían mantener selladas. Alguien que hablaba de energía del futuro, en un presente que no parecía preparado para escuchar. El caso se cerró desde el punto de vista legal. Pero en el imaginario de la ciencia alternativa, las dudas siguen intactas. ¿Fue planeado o fue casualidad? Quiero saber qué opinas sobre este caso. Déjamelo saber en los comentarios y no olvides darle like a este video y suscribirte a mi canal. La doctora Nick Lee era una especialista en la superconductividad de alta temperatura y la manipulación de gravedad mediante campos magnéticos. Era reconocida principalmente por su investigación teórica sobre la antigravedad o la producción de campos gravitomagnéticos en superconductores rotatorios. Sus estudios se movían en un terreno muy peligroso. Exploraba cómo ciertos materiales superconductores podrían interactuar con campos gravitatorios. Si su hipótesis se confirmaba, el impacto sería enorme. Nuevas formas de transporte aéreo y también espacial. Tecnologías capaces de redefinir lo que hoy consideramos posible. Pero entonces ocurrió el silencio. A mediados de la década de 2010, la doctora desapareció del ámbito público de manera repentina. Dejó de publicar, dejó de asistir a conferencias, dejó de responder a colegas y contactos profesionales. No hubo comunicados oficiales claros, no hubo explicaciones detalladas, solo un vacío. Con el tiempo comenzaron a circular versiones no confirmadas. Algunos aseguraban que se había trasladado al extranjero para continuar su trabajo. Otros interpretaban su desaparición como parte de una estrategia externa que rodeaba ciertos proyectos científicos y militares. Lo verdaderamente inquietante es que ni siquiera colegas cercanos sabían dónde estaba. Personas que habían trabajado con ella durante años perdieron todo rastro. Su nombre pasó de estar asociado a la investigación a convertirse en un enigma. La doctora presenta uno de los casos que más incomodan, porque no hay crimen confirmado, no hay despedida, no hay cierre. ¿Qué tan delgada puede volverse la línea del progreso y el silencio absoluto? Estas historias no terminan con respuestas claras, terminan con vacíos, con nombres que se apagan, con investigaciones que nunca llegaron a su destino. Tal vez fueron coincidencias, tal vez simples tragedias, o tal vez, solo tal vez, algunos conocimientos no estaban destinados para salir a la luz. Porque cuando una idea amenaza intereses, sistemas o verdades,
El silencio puede volverse la solución más cómoda para algunos, flotando entre archivos, teorías y preguntas sin resolver, recordándonos que la ciencia no siempre avanza con aplausos, a veces lo hace entre las sombras. ¿Crees que todos estos casos fueron una simple coincidencia? En este video no buscamos afirmar nada, pero si te gustó, suscríbete o tienes miedo.